Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Liberación de una mujer que durante 18 años había sido paralítica. Leemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 y versículos 11 y 12. Y había allí una mujer paralítica que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de la enfermedad». Reflexionemos en este milagro. Esta mujer era prisionera. Nosotros, a causa del miedo a la muerte, hemos estado toda nuestra vida sujetos a esclavitud. Satanás había encadenado a esta mujer. Satanás también ha colocado trampas en nuestro camino y nos ha hecho cautivos. No podía en modo alguno enderezarse, pero nuestras faltas han tomado el control de manera que no podemos levantar la cabeza, como leemos en el Salmo 40, versículos 12 y 13. Una palabra de Jesús y un contacto con él liberaron a esta mujer. Pero el gran sumo sacerdote se encuentra ahora para nosotros en el cielo y está afectado por nuestras debilidades y nuestras enfermedades, del cuerpo y del espíritu, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 15. Es la misma palabra que nos libera del mal. Surge una pregunta. ¿Por qué los milagros de curaciones hechos por Jesús han sido guardados en los evangelios? El apóstol Juan nos lo dice. No es solamente para mostrar que ha curado al enfermo, sino para mostrar su poder sobre el pecado. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Estos acontecimientos son realizados como lecciones o ejemplos del amor de Dios, de su deseo de aliviar y de su poder sobre las obras de Satanás, ya sea del cuerpo o del alma. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y versículos 9 y 10, podemos leer estas palabras. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. También encontramos estas palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.